Moi bones a todos e a todos. Entamos aquí un novo programa de Alderiques de Asturias. Encontramos na Plaza Mayor de Xixón, onde está acabante de facese la manifestación de Gijón Fabril. Son 48 personas las que quieren echar a la calle y vamos a recoger de ellos testimonios de los protagonistas. Aquí, en Alderiques de Asturias. Encontrámonos con Carmen, que ya dijo Farín. Carmen, gracias por estar en Alderiques de Asturias. Gracias a ti. Carmen, ¿puedes contarnos un poquitín cuál es el conflicto del que estamos hablando? Bueno, a ver por dónde empiezo. El tema aquí es, a ver, un señor compra la empresa, bueno, un paisano en este caso, hace 7 años, o bueno, 8. Y nosotros trabajamos, bueno, no sé si sabéis a qué nos dedicamos. En realidad nosotros hacemos moldes para el vidrio en general. Y bueno, muchas veces, a ver, en casa tenemos todos tomates solís y bebemos por ahí Bacardi con Coca-Cola. Y bueno, pues esas cosas hacemos nosotros el molde. Entonces este hombre, cuando vino para acá, cogiónos una empresa que él a su vez allí fabricaba lo mismo. Entonces eso, cómpranos y tal, como para... A ver, nosotros pensamos que era para ampliar el mercado, ¿sabes? En plan, bueno, yo qué sé, una manera de invertir o... Pero claro, llegados a este punto nos damos cuenta que en realidad no quería venir a invertir en ampliar el mercado ni nada, sino a quitar una competencia directa, que éramos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sigue el problema, que ahora desde el 31 de diciembre... Estoy un poco nerviosa, tenéis que presentarnos un concurso de acreedores con una resolución de final de contrato, o sea, extinción de los contratos. Y claro, quedamos sorprendidos porque primero, y es la primera noticia que nos plantean así tan dura, de un momento para otro, no da ningún tipo de salida ni de solución al conflicto este. Y tampoco nos da tiempo a prepararnos para buscar la solución nosotros, ¿sabes lo que te digo? Claro. Tenemos los supuestos sobre la mesa y bueno, ya te digo, teníamos trabajo, que se supone que hoy en día las empresas cuando cierren y es porque van mal Sí, porque no tienen cartera de trabajo. y entonces aquí es una cosa sorprendente porque tenemos trabajo y de repente no damos, o sea, porque la excusa que él ponía cuando nos lo presentó fue que iba a ser imposible pagarnos los sueldos a corto un medio plazo. Sí. Pero claro, eso con trabajo y un poco difícil de digerir, ¿no? Porque se supone que si yo trabajo tengo que venderlo y eso cobrará a los perros alguno. Y en ese caso estamos, o sea, no encontramos una explicación justa a este cierre así porque sí. Claro. Y Carmen, estamos hablando de 48 familias, ¿no? Correcto, sí. 48 familias. Por ejemplo, en mi caso, si me dejes explicarme, somos mi marido y yo, los dos. Ah, estáis los dos en la dos, empresa. Pero sí. bueno, lo que no sé que falamos en este programa, que esto va más allá, ¿no? Que y el desmantelamiento de Asturias, ¿no? Que siempre aparece una empresa en un día, otra empresa. No estamos fartucos de cubrir estas historias, ¿no? Y un poco llamativo, sobre todo cuando... A ver, ya a nivel regional el gobierno empeñase en ampliar zonas logísticas como la Zalia, que dices tú, vamos a ver, resulta que inviertes ahí un montón de perres en algo que no vas a ser a cubrir, porque si empresas como la nuestra, que estamos en un polígono donde estaba la Suzuki, que también marchó, cerquina tenemos a los de Tenneco, que también tienen el problema que tenemos, y nosotros precisamente trabajamos para Coca-Cola. O sea, daste cuenta que dices tú, al final estoy en un círculo que ¿quién queda? No queda en nada, o sea, porque unos dependemos de otros, nosotros también trabajamos con materiales que ellos compramos a Apta, que por lo visto también tienen problemas. Entonces, no te das cuenta lo importante que es hasta que realmente desapareces, porque trabajamos, por ejemplo, para Barcelona y de repente eso, lo que te digo, que el mercado, o sea, el mercado donde te mueves acaba siendo mínimo y van a extinguirlo de todo esto, porque si nosotros fallamos, fallaremos ellos a Apta, si Apta falla, fallarán a nosotros. Para la Tenneco también hacemos piezas, si falla la Tenneco mañana... Es como un castillo de naipes, ¿no? Que se caen todos los cartes y que empieza a caerse una carta y caen todos detrás, Claro, ¿no? correcto, porque
No existe, a ver, de primera mano tú ves, no sé nosotros, si ves a la Suzuki no asocies una cosa con la que otra. puede haber una unión y sin embargo vamos de la mano. Claro. O sea, en muchos aspectos y bueno, quédate la rabia. Yo por ejemplo ahora lo que siento yo es rabia, impotencia. Yo llevo allí 14 años, voy a hacer en marzo. Y tienes, o sea, una esperanza de, yo qué sé, bueno, cuando llegues así guajete vas a estudiar y estudies para trabajar allí, porque yo estudié en Algedo. Llegues ahí, haces prácticas, quedes, yo llevo, ya te digo, 14 años, haces una vida ya pensando en que vas a tener un trabajo de por vida y de repente quedaste con una manina delante y otra detrás. Claro, porque agora, cual é el proceso? Que decir, está agora falándose con la empresa o que é para que la xente para contarlle un pouco? Muy bien, hasta el momento teníamos un problema que era que los que nos suministraban, o sea, los pedidos no querían contactar con nosotros. Entonces, claro, este hombre que está haciendo ahora de... Bueno, porque como estamos en un concurso de acreedores, tenemos un señor que lo gestiona, ¿no? Que se ha impuesto por juez. Entonces, claro, él daba un plazo, que por lo visto ya es un plazo ordinario que lleva ese tipo de procedimientos. El caso es que, claro, si no tenemos trabajo no podemos decir que nosotros seamos solventes, o sea, ni que tengamos una viabilidad posible. Entonces, si este contrato, o sea, por ejemplo, Veralia, que era el que nos facilitaba o nos hacía los pedidos, no entraba en contacto con nosotros ni siquiera porque no querían ni recibirnos, estábamos ya diciendo esto y el final, porque no tenemos posibilidad de solucionarlo. Pero resulta ser que ahora, entre unos contactos y otros, en este caso el Principado hoy, que tuvimos en Oviedo, cuando la Junta General, dinos el secretario, bueno, sí lo diré, el secretario, bueno, el de Industria, sí. Dinos que tuvieron un contacto con ellos y que realmente ellos no sabían nuestras pretensiones. Ellos pensaban que nosotros lo que queríamos era que ellos se hicieran cargo de nuestra empresa y no queríamos eso. Nosotros queríamos que nos facilitaran trabajo, nada más. Nosotros lo que queremos es trabajar para mantener el puesto de trabajo, no tenemos ninguna otra pretensión. Entonces, por lo visto, entraron en contactos, con lo cual eso ya nos da un poquitín de esperanza a ver si esto sigue para adelante y llegamos a hacer un contrato nuevo y bueno, una serie de pedidos que nos agilicen mantener un tipo de actividad que este hombre vea que somos viables y que puede salir adelante. Sí. Y Carmen, ya para rematar, y dándoles gracias a Tiendas Alderiques de Asturias, hay una cuestión que nos ponemos mucho el punto en ella, que es el tema de las personas, pues falase de números 47, las familias, bueno, estás hablando que tu marido y tú los que estáis en nuestro caso, por ejemplo, lo que nos interesa también contar a la gente y eso, lo que supone esta historia para una familia, pues los nervios, el tema y ese drama personal, ¿no? A ver, y es un tema complicado porque realmente yo creo que ninguno de nosotros somos conscientes de lo que puede llegar a ser mañana encontrarte en la lista del paro. A ver, y todo. Mi sueldo para mí y el todo, en base al mi sueldo yo vivo, por decirlo así. Entonces, joder, es que y el todo. Claro. Yo trabajes para vivir, porque en esta sociedad en la que nos encontramos y es un poco complicado vivir sin trabajar, ¿no? Entonces, bueno, y eso. Hoy en día yo creo que entre nosotros la vida diaria depende, por decirlo así, casi en base al trabajo. Sí. Entonces, si te falta el trabajo, yo creo que te falta un poco. No te voy a decir que todo, pero prácticamente. Sí. Lo importante es lo que vemos, ¿no? Que la gente, uniéndolo a eso que te comentaba, el tema que la gente apoye, sofite, apoye y que venga a estas manifestaciones, ¿no? Porque puede ser, como decía aquella frase famosa, hoy no me tocaron a mí, pero puede ser que acabe tocándome a mí. Yo, mira, hace unos días cuando nos dijeron esto, acordábame precisamente de la gente que va precediéndonos en este proceso. Acordábame de Faime, que yo tengo amigos que trabajaban allí y dices tú, hostia, cuando hay el dicho ese cuando veas les barbes del tu vecino poner a remojar, o no, cortar, pones tú y a remojar. Y así, entonces también es verdad que agradecemos muchísimo que la gente nos apoye, pero hay una cuestión que tampoco vamos a poder agradeceroslo del todo nunca, estos detalles de
no sé cómo de humanidad de la gente para nosotros y el todo, porque si no fuera la gente no íbamos a salir en ningún sitio. Claro, y la si presión no, también que se fa y todo claro. eso, y es importante que todo el mundo sea solidario. Tú imagínate que nosotros somos una empresa pequeñina, que bueno, pequeña, mediana, que viniéramos aquí nosotros 48 nada más. Claro. ¿Quién iba a mirar para nosotros? No iba a mirar nadie. Y estamos encontrando un respaldo de la sociedad muy importante que nosotros, ya te digo, agradecemos totalmente y bueno, no sé, yo creo que estaremos en deuda con la gente toda la vida. Pues agradecemos también que tuvieran esa mesa de Alderiques de Asturias explicando este tema. Carmen, gracias y mucho ánimo. Gracias a vosotros. Ahora encontrámonos con Xavier, que también está en el comité de empresa. Xavier, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vosotros por estar aquí y darnos un poquitín de voz a toda esta gente que estamos aquí en la manifestación de hoy. Contábanos, Carmen, también de la vuestra empresa, lo que ya era el conflicto, pero al rematar la entrevista con ella, queríamos afondar en una cuestión que es el cómo hay que ser solidario entre unos y otros, sí. ¿No? Que decirte que ahora estáis vos, claro, vinimos a la de Tecneco, ¿qué decirte? Lo que tenemos que tener claro toda la gente de Asturias es que hoy somos nosotros y mañana puede ser cualquiera. Y una vez más, Xixón, la verdad que pues, salió a la calle y da gusto con toda la gente que está aquí y los trabajadores de la Monroe, los trabajadores de Modultec, los trabajadores de la Asamblea de Trabajadores, en Yucha, toda la gente se está volcando con nosotros y estamos, la verdad, que encantados. Sí, y Xavi, además, y una cuestión que estamos, hay un eslogan que se siente de Yes Vega, es que hielo de tan desmantelando Asturias, ¿no? Totalmente, y que están acabando totalmente con ello, y o no se quiere dar cuenta arriba, la gente de arriba, o yo no sé qué está pasando aquí, pero esto es, o sea, poco a poco, están acabando con ello. Dentro de cualquier día ciérrenos hasta el Pajares. Claro. Y decíanos, Carmen, además, que tenéis bolsa de trabajo, ¿no? Sí, que era lo grave, ¿no? Sí, a ver, a día de hoy todavía le quedan algo de trabajo y bueno, la cuestión es lo que estamos buscando, más carga de trabajo y a ver si hay manera de entablar con la gente de Veralia y si de una vez ya empiezan a mandarnos trabajo ya para aquí porque estamos ya raspeados, como quien dice, estamos muy raspeados ya de obra y hay que ponerse les piles a esta gente, a la de arriba, a todos. Y lo que decía Xavi, lo pero importante decíanos, como decíamos en antes Carmen, que claro, si venís los 48 que estáis afectados, claro, no tiene sentido, no, en cambio, claro, que tiene que venir la gente y decir, oye, ¿qué pasa con la esto? La verdad que toda la gente está sofitando y da gusto con todos y la verdad que solo tengo buenas palabras para toda la gente que está aquí hoy porque da gusto y una vez más vuelve a verse que Asturias somos gente de trabajadora, gente de la clase obrera y una vez más Asturias en la calle, como tiene que ser. Pues más nada, damos los ánimos y a ver lo que lleve la solución. Muchas y gracias por atendernos. Muchas gracias y que la lucha nunca se apague. Pues muy bien, Xavi, gracias. Esto fue todo, dende aquí, dende Xixón, falemos con la xente de Gijón Fabril y este conflicto que está abierto uno más, en Asturias. Gracias por estar a trulla, un saludo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.